¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar, ¿cuál sería la ruta más óptima o el mejor camino para tú ser un inversor inteligente y cómo tú poder igualar, no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, a inversores como por ejemplo Ray Dalio, Warren Buffett? No estoy diciendo, ojo, que yo sea Warren Buffett, Ray Dalio, no. Creo yo que los 8 años que tengo invirtiendo en la bolsa de valores, si yo estuviera empezando desde cero, si es que es tu posición, o si es que yo ya tuviera algunas inversiones, 1 año, 2 años invirtiendo en la bolsa de valores, me hubiera gustado saber cuál era el camino adecuado o tener la visión holística 360 grados de cómo yo puedo ser un inversor inteligente y cómo estar un paso adelante del común denominador y cómo yo poder tener rentabilidades que sean superiores a la media eh, en general. Ahora, he armado como puedes ver acá, un Miro, que es un aplicativo bastante interesante que utilizo para poder armar presentaciones de alto impacto. Es muy diferente a PowerPoint porque acá puedes armar esquemas, subir imágenes, aumentar, agrandar, y es como si fuera un tablero de Canva. Creo yo que es bastante interesante y lo he puesto de colores con imágenes para que sea bastante intuitivo, interactivo y de interés a todos. Más o menos la presentación, no sé cuánto dure, 20, 30 minutos, yo creo que entre 30 y 40 minutos, porque hay bastantes cosas que quiero explicar para que tú tengas todos los conceptos sólidos, si es que estás desde cero o si es que ya llevas invirtiendo 1 o 2 años, sepas cuál es el camino adecuado para tener todas las herramientas, todos los conocimientos adecuados para poder superar al común denominador. ¿Ok? Miren esto de acá. Básicamente acá yo he puesto invertir en la bolsa de valores. Tú tienes aproximadamente 7 pilares, ¿ok? Que yo he identificado a lo largo de mi experiencia para tener éxito en la bolsa de valores, ya sea materias primas, acciones, bonos, futuros, trading, lo que sea, porque tú eres un inversor inteligente, eres un inversor global y tú quieres invertir a mediano y largo plazo para generar riqueza generacional, ¿correcto? Pero a la vez eso no significa que no hagas especulación, es decir, trading. Tú puedes diversificar tu cartera. Dependiendo de la edad, puedes tener 10% en trading, 15%, 20%, 25%. Obviamente que mientras más joven eres, tú puedes asumir mucho más riesgos, cosa que una persona por encima de los 50, 55 años no podría asumir esos riesgos porque ya estaría pensando en formar un patrimonio para su jubilación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos 7 pilares fundamentales? Vamos a verlos, por ejemplo, desde la parte de acá superior izquierda, los fundamentales que básicamente vendrían a ser los estados financieros, análisis financiero, micro y macroeconomía, capacítate, que vendrían a ser capacitaciones, geopolítica, búsqueda de información y análisis técnico. ¿Ok? Vamos a empezar por el análisis técnico. ¿Ok? Porque me he dado cuenta, después de hacer muchos videos en TikTok, en YouTube, hacer algunos en directos, sobre todo en TikTok y otros en Instagram y YouTube, que a la gente siempre va a estar el bichito o siempre va a estar las ganas, la adrenalina de siempre especular y siempre hacer trading para ganar rentabilidades en el corto plazo. Porque el ser humano genera lo que es la dopamina, y la dopamina genera estrés, también generas lo que es la adrenalina, siento, a querer el vértigo, ¿correcto? Por eso al ser humano le encanta mucho lo que son las apuestas deportivas, el juego de casinos, el póker y así sucesivamente. Y también cierta gente o la mayoría de personas que invierten en la bolsa de valores siempre van a querer hacer trading para generar rentabilidades al corto plazo. ¿Ok? Miren esto acá. Para que tú tengas un concepto sólido para invertir en el mediano y largo plazo, como ya te he dicho, ahí está incluido el trading también, ya sea de divisas o conocido como Forex, de acciones, de opciones, de criptomonedas, cuando habla, o de materias primas o futuros que vendrían a hacer lo mismo, tienes que saber interpretar a nivel básico los gráficos como medias móviles, soportes, resistencias
y posiciones de los fondos de inversiones especulativos y no especulativos. ¿Y por qué pongo esto de posiciones en los fondos de inversiones, de los fondos de inversiones especulativos y no especulativos? Porque muy pocas personas ve o hace seguimiento a estas posiciones de los fondos de inversiones. ¿Por qué? Porque generalmente al especular, que es a corto plazo, es decir, intradía, todos los días o a una semana o abres posiciones 1, 2, 3 días, los fondos de inversión, al tener grandes cantidades de dinero, digamos 300 millones, 500 millones, 1000 millones, son los que en el corto plazo te van a mover los gráficos, ya sea para arriba, si es que están apostando en largo, o hacia abajo, si es que están apostando en corto. Es decir, puede ser de que tú hagas tu análisis, supongamos, para la empresa de Nvidia, te pones una posición en largo al inicio del mercado y quieres cerrar la posición antes de que cierre el mercado con cierto split de ganancia, y lamentablemente no supiste leer la posición de un fondo, supongamos, Vanguard Group, BlackRock, Fidelity u otro fondo, ya sea japonés, de Hong Kong, de Londres, apostó en contra de tu posición, podría ser de que, de que ese análisis que tú hiciste, pusiste Fibonacci y todo lo demás, vaya en contra tuyo en el corto plazo y generalmente termine levantando la alerta del stop loss, ¿ok? Y no llegues a tomar ese take profit que tú estableces cuando haces tu análisis, ¿ok? Eso es muy importante, ver las posiciones de los fondos de inversiones especulativos y no especulativos, que generalmente se actualizan todas las semanas. ¿Quieres más detalles que te diga dónde buscarlo, cómo se llama? Para incentivarte a que veas el video hasta el final, ponme en los comentarios, Camilo, quiero que pongas esto. Cuando vayamos a terminar toda la exposición, si hay alguna duda, ponme en los comentarios para que me ayudes a que el video se viralice, y así yo te voy a responder con total sinceridad y todo lo que yo sé en estos 8 años que tengo de travesía invirtiendo en la bolsa de valores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer seguimiento día a día o semana a semana, dependiendo de la inversión que tú hagas? Debes seguir el comportamiento, obviamente, de los índices más importantes como el S&P 500, los siete magníficos, el DXY, que es el índice del dólar, el Nikkei, que son las 225 empresas más grandes de Japón, el oro, Bitcoin y etcétera. Puedes incluir el DAX, puedes incluir el índice de la bolsa de Frankfurt, el índice más importante de la bolsa de China, pero generalmente los índices que vas a tú analizar día a día van a ser índices norteamericanos en su mayoría. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores norteamericana tiene el 70% de las transacciones financieras a nivel mundial, y es lógico que al tener un monopolio y tener los mercados financieros más desarrollados, vayas a hacer seguimiento de todos los índices. ¿Y cómo tú lo puedes hacer? Acá yo te he puesto una imagen. Acá yo te he puesto la imagen del S&P 500, que esta plataforma es TradingView. Acá le he puesto TradingView, donde tú puedes ver cómo el mercado se mueve hora tras hora, dependiendo cómo hagas tu temporalidad. Acá yo lo puse un día, donde cerró un 33% negativo. Puedes ponerlo a 5 días, un mes, 6 meses, un año, 5 años o todo el tiempo, dependiendo de la estrategia que tú vayas a aplicar, corto plazo, mediano o largo plazo, ¿ok? Esta herramienta TradingView, ya si quieres, yo puedo hacer otro video donde explicarte el paso a paso cómo utilizarlo. Y acá, básicamente te está diciendo en cuánto está cotizando el S&P 500 hoy en día, obviamente medido en dólares norteamericanos. Y acá tengo otra lista, por ejemplo, el DXY, que es el que te mencionaba, que es el índice del dólar, que cuando tomé esta pantalla fue al inicio del día, que estaba en 104.36, cuando ya lo hemos visto llegar hasta puntos de 110 puntos, y muchos especialistas te dicen que un dólar, el DXY, entre el rango del 95 al 100, no habría ningún problema, porque lo que te está indicando este índice vendría a ser de que el dólar se estaría depreciando en un corto plazo. O sea, si este número baja, te está diciendo que el dólar se deprecia. Si aumenta, significa que el dólar se está apreciando constantemente, ¿ok? Y estos son los indicadores, los pares de Forex, que son monedas que no los vamos a tocar ahorita para no hacer el video lo más largo posible, ¿ok? Entonces, básicamente, no hay mucha ciencia, eso es lo mínimo que tú tendrías que saber en análisis técnico para tú tener una visión 360 grados, ¿ok? Luego nos vamos a ir a lo que es la búsqueda de la información. Acá yo he puesto imágenes, ahorita te voy a explicar qué son.
Y vamos, yo he puesto tres tipos de inversores en la búsqueda de información. Si eres un inversor a largo plazo, si eres un inversor especulador que básicamente es trading al 100%, o si eres una mezcla de ambos, es decir, como yo te dije, un 20% en trading, 80% a largo plazo y así sucesivamente, como un híbrido, ¿ok? Si tú eres un inversor netamente a largo plazo, es decir, invierto en acciones, en bonos, en materias primas, con un horizonte de 5 a 10 años, y cuando inviertes en materias primas que son futuros, son contratos a 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año, pero no representan más del 20% de tu cartera, entenderíamos que eres un inversor a largo plazo, ¿ok? Y básicamente es buscar información confiable sobre empresas. Es que eso es netamente si tú eres a largo plazo. Hay muchas herramientas gratuitas, ¿ok? Como Investing, TradingView, que es el gráfico que vimos acá. Tienes también Yahoo Finance, Finviz, entre otras. Y acá yo te puse Finviz, que es básicamente como un stock screener, que es un buscador de acciones, donde vamos a aumentar acá, donde en esta parte acá del search tú puedes poner Tesla o cualquier empresa, o tú puedes poner y te va a dar la información de Tesla en ese momento, o tú puedes ir al screener que dice acá que es la tercera opción, pones Tesla o en este caso, perdón, cuando tú entras al screener, vas a poner ciertos parámetros fundamentales, análisis técnicos, para que te filtre, de acuerdo a esos parámetros, cuáles son las empresas más óptimas, de acuerdo a todo lo que tú has puesto. Por ejemplo, que haya superado la media móvil de 20, o que haya tocado el máximo de 52 semanas, o que haya tocado el mínimo de 52 semanas. Eso es en análisis técnico o en análisis fundamental, que tenga, por ejemplo, un ratio deuda de activos deuda 2 a 1, o que tenga o que sean empresas que no estén sobreapalancados a nivel financiero y así sucesivamente. Después de poner todos esos indicadores, te va a botar una lista ya sea de 5 empresas, 10 empresas, 20 empresas, de acuerdo a los parámetros que tú has puesto. Y este screener de Finviz, que es gratuito, te permite, cuando la última vez que lo usé, te permitía colocar no solo acciones americanas, sino colocar acciones de otras bolsas como la de Europa, Canadá, Australia y Japón, si no me falla la memoria. Yo me acuerdo que cuando lo utilicé, hice unos filtros en Japón, Canadá y Australia y sí me permitió. No sé si es que todavía se siga manteniendo. Y acá obviamente te da cómo se han comportado las principales empresas día a día. Por ejemplo, Microsoft ha estado prácticamente neutro, 0,16, Apple ha estado por encima de 1%, Nvidia cayó 2% y así sucesivamente. Obviamente que los cuadrados más grandes significa que son las empresas que tienen mayor capitalización bursátil del total de las empresas. Y si aumentamos acá, vas a ver que están separadas por rubros: tecnológico, consumo cíclico, consumo, industriales, de salud y financieras, y más abajo real estate, utilities y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, también tú tienes, si quieres llevar tus inversiones a otro nivel, debes pagar por la información, ya que así siempre estarás un paso delante del 99% de los inversores que todo lo quieren gratis. ¿Y por qué te digo eso? Miren acá. No me han pagado ni me estoy patrocinando, no. Simplemente te he puesto uno de los tantos ejemplos que yo utilizo para poder invertir con conocimiento. Si bien es cierto, la información gratuita te puede servir hasta cierto punto, si tú quieres ser un inversor profesional, llevar tus inversiones siempre a otro nivel y tener un conocimiento holístico por encima del común denominador, siempre lo que yo te sugiero es que inviertas en informes especializados, newsletters especializados, este, en general newsletter, gráficos especializados que básicamente son información que tú tienes que pagar mes a mes o anualmente para tener esos informes que los hace no cualquier persona, sino los hace empresas especializadas de investigación de mercados que tienen 20, 30, 40, 50 y algunas que tienen hasta 80 años en el mercado, y son empresas que se especializan en ciertos sectores o se especializan en muchos sectores. Por ejemplo, hay empresas que se especializan en energías renovables, hay otras que se especializan solo en energías fósiles, hay otras que ven indicadores macroeconómicos, hay otras que te dan análisis técnico de todas las empresas en el sector americano, del mercado asiático, europeo y así sucesivamente. ¿Y acá por qué te pongo eso? Porque tienes que considerar, por ejemplo, esta empresa tiene un plan mensual que es de $400 y un plan anual de $4,000. ¿Por qué? Porque tienes que hacerte una idea.
que si tú quieres llevar tus inversiones a otro nivel, tienes que pagar por información. Obviamente que la información, mientras más cara es mucho más profesional y es información que muy poca gente maneja como los grandes fondos de inversión y por eso toman acción un día o semanas antes que el común denominador y ahí es donde sacan las grandes rentabilidades. ¿Ok? No significa que todos los planes van a ser así. Hay otras que te pueden valer $80, $100, 120, $200 mensual y que también son muy buenas herramientas. ¿Y por qué? Cuando, ¿Cuál es la diferencia entre solo hacer un análisis gratis y otro y hacer e ir un poquito más allá con información de paga? Es el resultado de tu cartera de inversión en el mediano y largo plazo y el conocimiento que tú vas a adquirir en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, para que tú me entiendas. Oye, invertí en el S&P 500, le saqué un 15% este año, supongamos, y ya. Simplemente analicé en Yahoo Finance, TradingView, compré la acción que me costaba $530 más o menos, el BOO, que es un ticket que rastrea el S&P 500, y le saqué un 15% anual. Ya está. Eso es con información gratuita porque no te van a dar más información más detallada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si ahora tú inviertes, no sé, supongamos $250 mensual en informes que se especializan en el mercado americano, exactamente en el S&P 500? Estamos dando suposiciones. ¿Cuál va a ser el conocimiento que tú vas a tener al final en vez de tener una información gratuita? Ok, invertí 15%, gané 15% en el S&P 500, ok, pero el mes siguiente voy a hacer una reestructuración donde voy a liquidar el 30% de las acciones que tengo en el S&P 500 y me voy a ir a otros índices en el mismo sector americano, por ejemplo, en energías renovables o energías fósiles o en infraestructura eléctrica de los Estados Unidos, porque estos informes me están diciendo que los grandes fondos de inversión están haciendo esta estructuración o van a ver proyectos de inversión de gran envergadura, por ejemplo, en el sector tecnológico, que van a aumentar lo que son los data centers, pero van a necesitar infraestructura eléctrica para poder abastecer toda la demanda eléctrica que va a necesitar eso para el año 2028. Entonces, los proyectos de inversión me van a durar más o menos entre 12 y 24 meses en lo que es la reestructuración de los CAPEX, la formulación del proyecto, las aprobaciones que las están dando en tiempo récord en los Estados Unidos, y luego tengo que pasar por una fase de construcción. Entonces, eso me puede tomar 2 a 3 o inclusive 4 años, por eso ya se está hablando desde finales del año pasado, 2024, 2025, 2026, 2027 y muy probable para el 2028 esa infraestructura ya esté desarrollada. Pero ¿en qué estado se va a desarrollar? Se van a desarrollar en los estados del norte pegado a Nueva York, se van a desarrollar en los estados pegados, que le dicen los Sun States, si no me equivoco, que están pegados para Florida, para el lado de Texas. ¿Para dónde? ¿Y por qué se están yendo para allá? Por beneficios fiscales, por subsidios, porque allá tienes mejor, ahí están las empresas más potentes de distribución eléctrica o de infraestructura eléctrica, todo ese tipo de cosas, más los informes financieros, más cuánto va a costar el proyecto, cómo está estructurado el CAPEX y todo lo demás, esa información la vas a tener de primera mano porque estás invirtiendo, pero ya te vas dando cuenta cómo cambia cuando tú tienes una información básica con una información ya pagada, y eso que en este análisis que estamos haciendo de información pagada, te estoy diciendo a muy grosso modo, porque tienes información mucho más completa que pueden ser 10 páginas, 20, 30, 40, 50 páginas que te las mandan semana a semana, o es un newsletter mensual, o son análisis que día a día, dependiendo qué información de paga estés tomando. ¿Ok? Luego, si tú eres un especulador, tienes TradingView para que puedas aplicar diversas estrategias y utilizar la API para simulaciones. TradingView tú tienes la gratuita y la de paga. Obviamente que la de gratuita también te da muchas funcionalidades y, si no me equivoco, te da hasta 2 estrategias que tú puedas aplicar. Pero TradingView de paga ya tienes puedes aplicar estrategias ilimitadas, puedes hacer el simulador de estrategias, que no sale acá, pero más acá abajo te sale un simulador de estrategias donde tú puedes conectar una API, ya sea de ChatGPT o de cualquier otra inteligencia artificial, Copilot o Claude 3.7, si no me equivoco, de Anthropic, donde ya tú puedes aplicar la inteligencia artificial para simular estrategias cuando tú estás haciendo trading
especulativo diario a diario. Y no solo para acciones, sino que también lo puedes aplicar para opciones financieras, para materias primas y para divisas, porque generalmente, y para criptomonedas, porque generalmente haces trading de esos cinco grandes grupos: materias primas, acciones, criptomonedas, índices, acciones, criptomonedas, índices, Forex. ¿Ok? Generalmente haces de eso. Y si ya tú eres una mezcla de ambos, lo que tú vas a hacer es buscar datos estadísticos adicionales oficiales de los países y ayuda también, y que ayuda también a tu análisis. ¿Qué significa eso? Que no solo te tienes que guiar en la información gratuita, o si es que tú quieres ir un poquito más allá y haces una información de paga, como este es un ejemplo de tantos que he puesto acá, que te puedes ir, por ejemplo, a buscar los datos oficiales estadísticos. ¿Dónde los puedes buscar? Ponme en los comentarios si quieres que yo te diga, que te pase los enlaces donde tú puedes buscar, dependiendo a qué mercado quieras apuntar. Me pones en los comentarios y yo te garantizo que voy a leer me voy a tomar el trabajo de leer todos los comentarios y yo te voy a decir, oye, quiero el mercado americano para esto es exactamente. Y ahí yo te voy a pasar el enlace de los datos oficiales, no datos que pasó de una mano, de otra mano, que lo escuchaste en una noticia o en un gurú financiero, no. Básicamente los oficiales, que son la información que tú tienes que manejar día a día, ¿ok? Luego vamos al grupo de la geopolítica. Porque muy pocos te mencionan esto, pero tiene mucha importancia para que tú tengas un conocimiento de 360 grados de la bolsa de valores. Y mira, acá yo he puesto 4 puntos. Es importante porque puedes entender el mapa de los recursos naturales estratégicos. Es importante si inviertes en materia. ¿Por qué? Porque es importante si inviertes en materias primas como oro, plata, cobalto, platino, paladio, litio, etcétera. ¿Y por qué es importante conocer el mapa de los recursos naturales estratégicos a través de la geopolítica? Porque tú vas a saber, oye, un país, ¿por qué es estratégico? Tiene el monopolio de la producción de la oferta mundial, es el mayor consumidor. Esas cosas te los da la geopolítica. El mapa es muy importante porque no es lo mismo transportar el gas natural, por ejemplo, si inviertes en materias primas, desde Turquía hasta la Unión Europea. No es lo mismo que transportar el gas norteamericano a la Unión Europea, porque tú tienes costos, tienes fletes de transporte marítimo, aduanas y un sobrecosto adicional, que simplemente mandarlo por Turquía, porque tú tienes dos factores: el costo y tienes el factor tiempo, que eso va a afectar a los rendimientos a nivel financiero de las empresas distribuidoras de estos productos, y también obviamente que el precio del gas americano no va a ser el mismo que el precio del gas turco, y así sucesivamente. ¿Ok? Es muy importante eso porque, por ejemplo, si Estados Unidos, que produce 13 millones de petróleo, y su demanda es de más de 20 millones de barriles diarios de petróleo, importe prácticamente, consume 7 a 8, 7 millones, si no me falla la memoria, consume de su propia producción y el resto lo exporta, es decir, tiene que exportar 13 a 14 millones de barriles de petróleo diario, los Estados Unidos. China es mucho más, China ya es un poquito más el consumo de petróleo, pero si tiene que importar esos 14, ¿de dónde los trae? ¿Los trae de Rusia? ¿Los trae de Arabia Saudita? ¿Los trae de Kuwait? ¿Los trae de Irán? ¿De dónde los trae? Ahora, si esas rutas, si la mayoría los trae de Medio Oriente, que es así, se rompe esa ruta a través de bloqueos que hizo Rusia o lo que sea, o explotó, o entró en una huelga, o en un golpe de Estado, y cierran todo eso, va a afectar directamente a la industria norteamericana en el corto plazo, y podría colapsar de un día a otro. Por eso es muy importante entender también lo que es geopolítica. Por ejemplo, también los problemas militares son una oportunidad de inversión y de especulación. Suena feo, pero es la verdad. O sea, los conflictos bélicos son muy rentables para los mercados financieros, para los grandes inversores, los multimillonarios que saben cómo mover su dinero. Yo sé que puede sonar mal, que no puede sonar no ético, porque no estoy fomentando nada, simplemente te estoy diciendo las cosas como son, porque la realidad a nivel financiero es así. Suena feo, lo sé, yo no estoy a favor de ninguna guerra, pero las guerras generalmente son grandes negocios que te pueden generar muchos rendimientos en el corto, mediano y largo plazo, invirtiendo en la bolsa de valores.
¿ok? Y por ejemplo, es muy importante también entender la idiosincrasia de cada población a nivel demográfico. Es importante para saber cómo piensan las empresas por zonas geográficas y cuáles serán sus estrategias de expansión y la plana gerencial a elegir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la idiosincrasia de una población en el Medio Oriente que la idiosincrasia de una población, por ejemplo, en Francia o en Texas o en Nuevo México. Piensan muy diferente y la estrategia, ya sea a nivel de planeamiento, o sea, planeamiento estratégico que abarcas todo el forecasting financiero, productivo, marketing y todo lo demás, no va a ser lo mismo, la misma estrategia en el Medio Oriente que en Estados Unidos, que en Europa, porque el consumidor, la idiosincrasia es muy diferente. Estados Unidos es el mayor consumidor, Europa también, pero ¿qué pasa si tú tienes una empresa, por ejemplo, Coca-Cola en Venezuela, que ahorita está prácticamente destruida a nivel económico? El mismo plan estratégico no va a funcionar que en Estados Unidos, porque vas a tener que competir por costos, vas a tener que bajar los costos de producción al mínimo para poder ser rentable. Como por ejemplo Colgate, Coca-Cola, que hasta donde yo me acuerdo, cuando estaba en la maestría tenía un amigo que su papá era gerente general de Coca-Cola en Venezuela, y eso yo me acuerdo que nos explicó en una clase que tuvimos en maestría todo eso, y hasta ahorita se me queda grabado. ¿Ok? Entonces, ahora vayamos. Esto de capacítate lo vamos a dejar al final, ¿ok? Ahora vayámonos a lo que es macroeconomía y microeconomía, que es muy importante. Por ejemplo, la microeconomía estudia la interrelación entre el ser humano y las empresas en un país. La macroeconomía estudia los principales indicadores que afectan a una nación como por ejemplo el Producto Bruto Interno, la inflación, el superávit o déficit fiscal, etcétera. Vale. ¿Por qué te digo que esto es muy importante cuando tú vas a ser un inversor? Acá te estoy diciendo todas las herramientas que tú tienes necesariamente poseer en el mediano y largo plazo para ser un inversor exitoso y estar por encima del común denominador y siempre estar un paso adelantado. La microeconomía, ¿por qué es importante? Porque estudia la interrelación entre el ser humano y las empresas. ¿Qué significa eso? Perdón, que por ejemplo, oye, ¿qué es la oferta y la demanda? ¿Cómo funciona la elasticidad de precios? ¿Es lo mismo la elasticidad de precios en una economía del tercer mundo que una economía desarrollada? ¿Es lo mismo la oferta y la demanda en un país del tercer mundo como África o en Latinoamérica que un país del primer mundo como por ejemplo Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón? No es lo mismo. Hay muchas interrelaciones que van allá. Tienes que ver lo que son los mercados perfectos, la teoría de juegos que tú estudias en microeconomía, la ventaja comparativa, la ventaja competitiva. ¿Por qué es muy importante estos factores? Oye, si yo tengo una ventaja competitiva, yo soy mejor, soy más eficiente en algo, y hay otro, ¿cómo yo puedo sacar provecho en mi economía para poder exportarla y sacarle el jugo a otra economía? Todo esto que te estoy hablando a grosso modo, lo estudias en la microeconomía. En la macroeconomía estudias, como yo te dije, estudias las principales interrelaciones a nivel de país, indicadores macroeconómicos como el Producto Bruto Interno, la inflación, el superávit fiscal, cómo un país es eficiente en la gestión de su presupuesto, de su presupuesto en cuanto fiscal, de su presupuesto financiero en general. ¿Por qué? Porque si tú no conoces nada de macroeconomía, no vas a saber cómo diferenciar, oye, la inflación cómo afecta al año a año a mi bolsillo, la inflación cómo puede afectar a mis rendimientos anuales que yo tengo de mis inversiones, ya haga reinversión de dividendos más la reinversión de la ganancia de capital. La inflación cómo puede afectar a una economía y cómo puede afectar directamente a los indicadores de la bolsa de valores, y si es que se va a caer la bolsa de valores en el corto plazo o va a seguir viento en popa de acuerdo a los indicadores macroeconómicos. Por eso es muy importante los indicadores macroeconómicos que brindan la Fed mes a mes, referente a los Estados Unidos, y todos los que especulan están, cada vez que va a haber un anuncio, ahí prendidos, porque va a afectar en el corto plazo a nivel especulativo, sí va a afectar a la bolsa, pero en el mediano y largo plazo va a tener una influencia mucho mayor. Y es importante conocer esta rama para poder entender si una economía es sana a un nivel de estudio de finanzas. Con ello podrás saber si afectará en el corto o mediano plazo a la bolsa de valores, y es lo que yo te dije. Y acá yo he puesto una imagen para que veas por qué es muy, muy, muy importante conocer esto. Básicamente, cómo la economía, miren esto lo que puso CNN, para que tú veas
cómo venden las noticias y pueden confundirte si es que tú no tienes sólidos conocimientos de algo. Por ejemplo, acá el CNN en los Estados Unidos en español puso cómo la economía estadounidense pasó del auge a temores de recesión en solo 20 días. Y ponen una imagen despampante, el Dow Jones Industrial Average, que cayó menos 2,8, han sido 890 puntos negativos, y este es el histórico en cuanto está cotizando, 41.911,71 dólares americanos. Y esto es el NYSE, que es la New York Stock Exchange o la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero ¿por qué te digo esto? Porque una persona que no tuviera ningún conocimiento de macroeconomía, de economía, se creería esto. Pero una persona que ya tiene conocimientos sólidos, que ya tiene años invirtiendo y que conoce de todos los factores bien, no se va a creer este cuento que simplemente es, ¿cómo se llama? Fantasioso, o es amarillesco, pintoresco, que te lo venden así despampanante para asustar a la población o para confundirla porque no conocen a nivel sólido qué es lo que está pasando. Y es normal, si tú desde que entró Donald Trump en noviembre hasta ahora has tenido una bolsa netamente alcista, obviamente que vas a tener ciertas correcciones porque la bolsa de valores ya está sobrevalorada en más de 200-300%, pero no significa que se va a caer ahorita, va a entrar en una recesión, ahorita no, porque tú tienes que influyen muchos más factores a nivel macroeconómico, como la tasa de desempleo, los subsidios por desempleo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces yo te pongo este ejemplo para que veas cómo las noticias te pueden vender algo y te pueden confundir si es que tú no conoces de estos datos. ¿Ok? Vámonos ahora a los estados financieros o los fundamentales que junto con el análisis financiero considero que deberían ser, si tú eres una inversión a mediano y largo plazo, deberían tener un peso del 60 al 70% de tu análisis general. ¿Ok? Estos dos factores son los más importantes a mediano y largo plazo. Y si tú eres especulativo, como yo te digo, siempre ten entre el 20 y el 25% de tu portafolio en netamente especulación, pero tu análisis fundamental va a tener siempre el peso entre el 60 y 70%, así tú también especules. Por eso es lo que yo te estoy hablando, mi experiencia en estos 8 años invirtiendo y lo que yo he visto en otros amigos que han hecho trading, que han trabajado en fondos de inversión y así sucesivamente. Y acá por ejemplo, te pongo una imagen de los estados financieros. Esto lo extraje de Yahoo Finance, que obviamente esta es información completamente gratuita, pero obviamente que no se va a comparar a los informes financieros auditados y no se va a comparar a los informes o análisis que tú puedas tener de paga, ya sea de 50, 80, 100, 200, 300, 1000, $2000 que tú vayas a pagar de manera mensual o de manera anual. Y esto, por ejemplo, es el estado de resultados de Tesla para el año 2021, 2022, 2023, 2024 y el actual. Y estos son los consolidados porque es el anual. Cuando tú pones el cuartel y vendría a ser el trimestral y te sacaría de un año, te lo dividiría en los cuatro informes trimestrales. Y acá yo he puesto el consolidado. ¿Ok? Eso es para explicarte esta imagen. Ahora tú tienes tres estados: el estado de resultados, el balance general y el flujo de efectivo. En el estado de resultados podrás conocer los beneficios netos de una empresa, saber si es una empresa que vive de subsidios del gobierno o es una vaca lechera que produce mucho dinero en el corto plazo. ¿Qué más? Lo más importante en el estado de resultados no es la utilidad neta, sino la utilidad operativa. Mucha gente comete el error de pensar que la utilidad neta, la final, es lo más importante y no. La utilidad operativa es lo más importante porque te da la información de la eficiencia operativa de la empresa, porque la utilidad operativa es lo que puede controlar la empresa al 100%, porque la utilidad neta no la puede controlar porque hay muchos factores externos como inversiones, operaciones discontinuas que no son usuales del negocio, subsidios que tú puedes recibir por parte del gobierno, beneficios fiscales y así sucesivamente, muchos factores, ¿ok? Luego, en el balance general, podrás conocer los activos físicos e intangibles que posee, la deuda y patrimonio que lleva arrastrando desde años una empresa. De aquí salen muchos ratios financieros de importancia para evaluar empresas a la hora de comprar acciones. ¿Y por qué es muy importante? Porque acá tú puedes conocer cuál es el total de activos, ya sean físicos o intangibles. Los físicos podrían ser la propiedad, planta y equipos, los equipos, las construcciones físicas como edificios industriales que pueda tener, grandes almacenes, centros de datos y así sucesivamente. A nivel intangible podría ser patentes, en los fondos comerciales que podrían ser las marcas de las empresas y así sucesivamente. Y luego tenemos el flujo efectivo, que es el estado financiero más importante de todos, ya que aquí
no se puede manipular y hacer la denominada contabilidad creativa. ¿Qué significa la contabilidad creativa? Significa poder crear asientos contables de manera legal, ¿ok? Que te permite en el ámbito de la legalidad para poder manipular los estados financieros y poder presentar números bastante positivos y que el común denominador o el inversor que no tiene o que no tiene los conocimientos sólidos no va a saber cómo interpretarlos. Y acá tienes tres flujos, los más importantes, que son muy importantes, que tienes, que te dirán la eficiencia de la empresa con el manejo del dinero y si crea valor o destruye valor año tras año. Muy importante, el flujo de estado, el flujo efectivo es el más importante, está dividido en el flujo operativo, el de inversión y el de financiación. ¿Ok? Luego pasamos a lo que es el análisis financiero. Por ejemplo, acá tenemos, sirve para poder evaluar el desempeño económico de una empresa año tras año. Tienes que analizar al menos 9 años de una empresa, dándole el énfasis a las valuaciones por acción para estimar el precio real de cada empresa y poner un rango máximo que estarías dispuesto a pagar por la empresa. El análisis financiero considero que es de vital importancia para entender el destino financiero de la empresa. Tú estás actuando como si fueras el gerente financiero o el CFO, que es el Chief Financial Officer en inglés, de la empresa. El análisis financiero más el análisis fundamental van de la mano y representa entre el 60 y 70% de tu análisis general para decisión de inversión, que es lo que yo te comentaba al inicio. Tienes ratios o evaluaciones de la eficiencia de los activos netos en comparación con los ingresos, la rotación de inventarios, etcétera. ¿Qué significa esto? Que acá tú vas a poder sacar evaluaciones y ratios financieros para poder tú que evaluar realmente una empresa, su rendimiento económico. Si bien es cierto, los estados, si bien es cierto, los estados financieros, si bien es cierto, los estados financieros te dan el número acá, pero estos números básicamente puedes hacer alguna interpretación, pero el análisis financiero es lo que va a hacer es sacar interpretaciones, fórmulas matemáticas y vas a poder crear los Key Performance Indicator o indicadores de rendimiento para ver si la empresa cumplió con ciertos estándares. Eso es lo que te va a dar el análisis financiero. Y por último, antes del video ya tenemos lo que es Capacítate. Y acá yo te recomiendo que leas este libro que es el nuevo millonario de la puerta al lado, que es un análisis estadístico de los últimos 20 años sobre los millonarios en los Estados Unidos que tienen un patrimonio de 1 a 3.5 millones y cómo el 70% de esos millonarios han logrado sus riquezas en el mediano y largo plazo a través de la bolsa de valores. ¿Ok? Ahora, siempre debes capacitarte. Si tienes cursos gratuitos y de paga. Los cursos gratuitos que he visto en internet sobre bolsa de valores no son buenos porque no te enseñan casi nada sobre la forma de pensar estratégicamente y analíticamente. Luego, si son cursos de paga, primero haz una investigación en redes sociales sobre la persona o el grupo que los imparte por las siguientes razones. Tienes que determinar si son conocedores de las materias. Por ejemplo, si dicta cursos de fundamentales, debe al menos entender cómo funciona la depreciación en los estados financieros, análisis de sensibilidad al precio en empresas que producen materias primas y así sucesivamente. Si vas a hacer análisis técnico, también otras variables, materias primas, igual. Por ejemplo, acá, lee al menos un libro cada mes. Cada mes. Las personas con más capacidades a nivel técnico leen hasta 5 veces más que el común denominador. En Latinoamérica la gente no lee, por lo tanto no conoce de historia a nivel económico, geopolítico o cómo funciona el mundo de las inversiones. Te voy a poner dos ejemplos y ponme en los comentarios si sabías estas respuestas. ¿Sabes cuándo fue la primera contabilización de la historia de la humanidad? ¿O por qué se originó la gran recesión del 29? Si no lo sabes, ponme en los comentarios y yo te voy a dar la respuesta. Yo sí la sé, pero no te la voy a dar acá en este video porque quiero que me pongas en los comentarios tu interés. ¿Sí? A ver, quiero que me digas esto o ponme tu hipótesis y yo te voy a decir si es cierta o no. ¿Ok? Y ya para acabar, júntate con gente o sigue a personas que sepan más que tú en la materia que quieras especializarte en este caso, la bolsa de valores. Tú eres el éxito de las personas, de las 5 o 7 personas que te rodeas día a día. ¿Ok? Eso ten mucho en cuenta porque va a influenciar en tu destino financiero a largo plazo. Y por último, tienes a personajes como Ray Dalio, que tiene presencia en redes sociales. Tienes a Daniel Stulin, un experto en contrainteligencia rusa, que habla de geopolítica e inversiones. Tienes a Alfredo Jalife, que habla sobre geopolítica en el Medio Oriente y el mundo, etcétera. Por ejemplo, yo te recomiendo que sigas a estas 3 personas en redes sociales, que son personas que brindan información de mucho valor, completamente gratis, y también de información de paja que te va a servir en tus inversiones
a nivel geopolítico, a nivel financiero, en el mediano y largo plazo. Y te los recomiendo bastante que lo sigas. Básicamente esto es todo el análisis que hemos hecho. Creo que habremos tenido una reunión de 30, 40 minutos. Básicamente es todo lo que yo pienso que tú necesitas para ser un inversor inteligente y estar siempre un paso delante de todos. Espero que te haya gustado este video. No quiero quitarte más tiempo. Dale un like, sígueme en redes sociales y comenta si es que este video te generó valor. Y a partir de ahora voy a empezar a hacer videos más didácticos como esto, donde te enseño flujos, flujos tipo Kanban, etiquetas, imágenes para hacerlo más didáctico y más entretenido el video. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.